Como nación constructiva y país emergente, México impulsa estrategias para hacer frente a los retos globales, con la colaboración de las organizaciones de la sociedad civil que inciden en la discusión y elaboración de la agenda multilateral internacional. Los mecanismos sociedad civil, gobierno, fortalecen la democracia e impulsan el cumplimiento de compromisos asumidos por México. La sociedad civil mexicana se ha vuelto cada vez más activa desde el punto de vista no solo nacional, sino internacional. Tenemos una nueva fase de maduración en lo que se refiere a la incidencia. Cada vez más organizaciones buscan moverse más allá de su ámbito de acción en campo. También se mueven en aspectos de gestión de políticas públicas, de planteamientos en todo el ciclo, desde la planeación, la ejecución, etcétera. Y eso las lleva a darse cuenta de que en la escena internacional se están diseñando una gran parte de las políticas públicas que a ellas las afectan en campo. Y eso las lleva a, si no ejercerlo de forma directa, a buscar los espacios en los que pueden trabajar para tener efectos en la agenda internacional. Eso fue muy claro con la Agenda 2030, por ejemplo. La sociedad civil mexicana la considero en un momento de evolución, de consolidación y de participación en muchos sentidos. Su involucramiento con organizaciones internacionales parecidas a sí misma son como las organizaciones internacionales tipo Rotarios, Cruz Roja, la Junior League, muchas organizaciones y hay muchos mexicanos y organizaciones de la sociedad civil mexicana que están afiliados a este tipo de organizaciones que hacen trabajo a nivel internacional. El trabajo de cooperación que las organizaciones de la sociedad civil realizan con la Cancillería mexicana ha permitido la consolidación de actividades y proyectos que favorecen el quehacer gubernamental en su agenda multilateral y la mayor participación de las y los representantes de las OSCs mexicanas en los asuntos de la política exterior de México. Es muy curioso el caso de México en lo que se refiere a política exterior porque este es un ámbito que muchos países consideran todavía reservado para la ejecución exclusiva del Estado entendido como el gobierno. Y en México hemos podido abrir esos espacios para las organizaciones a partir de claridad en las ideas y en las propuestas, a partir de presentar alternativas a los planteamientos que se están haciendo desde la perspectiva gubernamental, pero no solo eso, sino traer innovación a estos planteamientos. Y el diálogo, vamos a decir que en un inicio había un poco de escepticismo desde nuestra contraparte gubernamental, pero pues esta intercomunicación y ver que realmente contar con la sociedad civil enriquece en materia sustantiva, no solo en decir tengo un diálogo, sino los planteamientos que México lleva a los escenarios internacionales sí son mucho mejores cuando se construyen con la sociedad civil. Yo creo que de parte de los gobiernos hay gran reconocimiento de que las organizaciones de la sociedad civil son importantes para poder, para la gobernanza mutua, para trabajar juntos y trabajar en paralelo. Y yo creo que a nivel internacional ese reconocimiento es real y se está llevando a cabo en todo el orden, definitivamente. Nuestro centro se dedica a la elaboración de conocimiento. Nuestro lema es construir conocimiento para la acción social. Entonces, es muy importante que la información, todos tengamos la información en todos los niveles, tanto de gobierno como de la misma sociedad civil. La sociedad civil necesita evolucionar, necesita conocerse a sí misma y los gobiernos, a nivel nacional y a nivel internacional, también necesitan conocer a la sociedad civil para poder tener una buena relación. Necesitamos conocer más de nosotros, de cada uno y de lo que cada uno hace. Al participar en los foros multilaterales, las organizaciones de la sociedad civil tienen la posibilidad de representar la voz de la sociedad civil y de fungir como asesoras de los funcionarios del gobierno mexicano, quienes a su vez escuchan, analizan e integran sus propuestas durante las negociaciones oficiales de México.
En el Observatorio Mexicano de la Crisis tenemos la perspectiva de que somos un observatorio mexicano, pero no solo de la crisis en México, lo que significa que tenemos un interés especial en lo que sucede en el entorno internacional. Contamos con el estatus consultivo en el ECOSOC y además formamos parte de las organizaciones que acompañan a la OSD, y uno de nuestros orgullos más grandes es haber integrado desde antes de su fundación el C20, incorporando la participación de las organizaciones de la sociedad civil de forma permanente como un grupo de acompañamiento para estos 20 países en su toma de decisiones. Bueno, este centro tiene 6 años caminando. Es un proyecto precisamente para armar conocimiento para la acción social, y hemos tenido mucho involucramiento internacional. Trabajamos con el Hudson Institute de filantropía, hemos trabajado con WINS, que es una organización de fundaciones, hemos hecho investigaciones tanto nacionales como internacionales. En las nacionales hemos hablado sobre fundaciones empresariales. La última investigación se llama Generosidad en México 2, hemos hecho la primera y ahora estamos haciendo la segunda, acerca de información, sobre todo de flujo de donativos en el país. Hemos participado en muchas instancias internacionales, sí, claro. Hemos trabajado, yo fui presidente de la International Society for Third Sector Research, que es la Sociedad Internacional de Investigación para el Tercer Sector, y entonces México ha sido representado en Alemania, en Suecia, en Turquía, en África, en estas reuniones internacionales de investigación. Nosotros al mismo tiempo hemos traído investigadores internacionales a que platiquen y hablen sobre sus investigaciones acerca del tercer sector y sobre voluntariado también hacia México. Entonces hemos llevado la información de México hacia afuera y hemos pedido también, hemos traído investigadores internacionales a nuestros congresos y nuestras reuniones. La solución de los desafíos globales tiene diversas expresiones. Una de ellas es la emergencia del trabajo voluntario, cada vez más especializado y efectivo. El voluntariado tiene manifestaciones múltiples y permite impulsar procesos de gobernanza más participativos e inclusivos. Cada vez son mayores los espacios en los que los voluntarios tienen incidencia en la solución de los retos internacionales. Acabamos de terminar precisamente un libro que se llama Acción Voluntaria y Voluntariado en México. Y también tenemos en nuestro este último libro que te digo, Generosidad en México, todo un capítulo acerca de la solidaridad de los mexicanos y de su participación tanto en grupos formales como grupos informales. También pertenezco al grupo técnico de la cuenta satélite para instituciones sin fines de lucro y trabajamos con el INEGI muy cercanamente, porque la Organización Internacional del Trabajo, que es un organismo internacional, ha decidido añadir a las encuestas laborales de los países, en el caso de México sería la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, preguntas sobre actividad y el trabajo voluntario. Entonces está llegando el trabajo voluntario a nivel internacional y vamos a saber cuáles son estas actividades en todo el orbe y en México también. Y para el 2020 el INEGI ha programado que se incluya estas preguntas sobre acción voluntaria en estas encuestas laborales. Es un como módulo que se añade a estas encuestas. Yo en este momento estoy trabajando precisamente con un organismo internacional, con voluntarios de Naciones Unidas, en un proyecto para elaborar el reporte sobre el estado del voluntariado en el mundo 2018. Somos 4 investigadores, un investigador principal y 4 investigadores. Yo soy uno de esos investigadores que tienen a mi cargo el área de América Latina, representada por Guatemala y Bolivia, y un pedazo de África, representado por Madagascar y Burundi. Y estamos haciendo este reporte internacional acerca de la actividad voluntaria en el mundo en poblaciones vulnerables. Y lo que estamos hablando mucho es esta parte de la resiliencia, cómo la actividad voluntaria afecta y ayuda a que la gente se autoayude y salga de sus propios problemas. El trabajo de las organizaciones de la sociedad civil mexicanas y la Secretaría de Relaciones Exteriores nutre el quehacer del gobierno mexicano, pues permite una constante actualización de los asuntos públicos y robustece la sostenibilidad del desarrollo del país.
Pues nuestro trabajo con la SRE ha sido muy interesante porque hemos podido trabajar en muchos procesos desde el origen, por ejemplo, como mencionaba yo al principio, el tema de los Objetivos 2030. Se hicieron foros regionales, uno en Mérida sobre energía, uno en Guadalajara sobre la agenda en general. Después participamos en Nueva York con el auspicio de la SRE. Hemos estado además en Río +20 acompañados de la Secretaría de Relaciones y también de la Secretaría de Medio Ambiente. Formamos parte de la delegación, así como hemos contado con el apoyo para las acreditaciones de Relaciones Exteriores en todos los eventos de G20, desde Rusia, Australia, la propia cumbre aquí en México. Entonces hemos podido construir una relación muy profunda desde especialmente la Dirección General de Vinculación con organizaciones de la sociedad civil. Como mencionaba, pues nuestra organización tiene un perfil internacional muy alto. Consideramos que la incidencia en política internacional es clave para el alcance de los objetivos nacionales y colaborar con la instancia de política exterior del gobierno mexicano, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores, le da un peso mucho más fuerte a lo que realizamos nosotros, independientemente del activismo que como organización tenemos directamente con otras organizaciones internacionales, y además nos permite manifestar y transmitir a la sociedad civil mexicana la importancia de la política exterior a partir de la participación, por ejemplo, de la Secretaría de Relaciones en espacios como la Comisión de Fomento para las Organizaciones y su interacción con el Consejo Técnico Consultivo. Tenemos varias experiencias, pero yo creo que la más enriquecedora fue la de Río +20. Como ustedes saben, la primera cumbre de Río, en 92, fue la primera vez en que se dio la participación más integral de las organizaciones de la sociedad civil, y Río +20 pues tenía este perfil de no solo recuperar, sino avanzar en ese, y fue para nosotros muy importante ser miembros de la delegación. Pudimos participar en todos los eventos, contribuir en algunos de los documentos finales, de las aportaciones que México dio, y siempre es interesante estar en donde se toman las decisiones y ver estos procesos de diálogo y discusión. El trabajo con la Secretaría ha sido eso. También estábamos en el grupo para el fortalecimiento de instituciones, y muchos de nuestros trabajos estamos ahora elaborando un nuevo trabajo sobre fortalecimiento institucional que se van dirigidas a las metas, a las ODS, las famosas metas para el 2030. Y entonces estamos incluyendo esto que precisamente para la 16, que sería el fortalecimiento de las instituciones, y este nuevo proyecto tiene que ver con eso. Y también estamos participando con la Secretaría, con la GIZ y con la MEXIL en este grupo experto también para el fortalecimiento institucional. Entonces estamos trabajando de manera, haciendo investigación, pero al mismo tiempo dando opinión y trabajando con otros organismos, tanto nacionales como internacionales, en este aspecto. En el mismo sentido, el estrechamiento de la relación entre el gobierno y la sociedad civil influye positivamente en el fortalecimiento de las actividades que en su quehacer diario llevan a cabo las organizaciones de la sociedad civil. Esto permite vislumbrar los aciertos y fortalezas, así como las áreas de oportunidad en las que se deben redoblar esfuerzos con el fin de mejorar el trabajo que realizan ambas partes. Nosotros hemos tenido una estrategia como sociedad civil, es que a veces nuestra participación internacional es un gran espacio para que esos temas que estamos colocando de México, el gobierno mexicano lo coloque en la agenda en nuestro país. O sea, hemos colocado, a veces hemos ido afuera para que se nos escuche, para que adentro del país se pueda aterrizar un espacio de diálogo en este sentido. Entonces, eso ha sido en parte nuestro papel como sociedad civil en el entorno internacional. Y nos hemos apoyado mucho en este sentido,
Por ejemplo, esta iniciativa de la Ley de Derechos Humanos que se hicieron en México, la sociedad civil la hizo junto con Naciones Unidas, con la Comisión de Derechos Humanos. Entonces hemos trabajado junto de la mano con muchas de estas comisiones, con el Banco Mundial, con Naciones Unidas, con otras, dentro de la misma la Unión Europea ha habido relaciones de muy buen trabajo con cada una de ellas para empujar la parte de las cláusulas democráticas que México ha firmado para que esto se pueda aterrizar en nuestro país. A mí me parece muy interesante el hecho de que la relación internacional y la presencia de México como un actor con responsabilidad global haya quedado incorporada en el Plan Nacional de Desarrollo. Me parece que eso es la perspectiva correcta, pero además entender cómo la construcción de lo que llamamos el interés nacional pasa por todos los actores, que no hay espacios exclusivos que podamos decir, aunque sea un acuerdo comercial, tiene que ver solo con empresarios, o aunque sea un acuerdo ambiental, tiene que ver solo con personas que tienen que ver con el medio ambiente, sino que todos los aspectos ya son multidisciplinarios, interactúan entre sí, y lo mismo sucede con las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno y la agenda que cada vez se va haciendo más compleja. De esa forma, pues el principal reto para México es mantener una perspectiva siempre abierta, entender que la defensa de la soberanía nacional es cada vez más pertinente, sobre todo en estos tiempos de cambio y de turbulencia, y que eso solo se logra acompañado de la sociedad civil y de la construcción conjunta de los actores en los temas de la política exterior. Como investigadora te diría conocimiento. El conocimiento nos ayuda a tomar buenas decisiones, conocimiento sobre el sector, tanto del sector hacia el gobierno y del gobierno hacia el sector. Entonces, para fomentar ese tipo de relaciones, sociedad civil, gobierno, necesitamos conocernos mutuamente, saber qué es lo que podemos trabajar juntos, en dónde podemos desarrollar planes y proyectos conjuntos. Y eso es a base de conocimiento, y eso es una cosa que nos falta un poco por hacer. Tener más información de los unos de los otros. Yo sé, por ejemplo, que en todas las secretarías hay una relación con las diferentes organizaciones de la sociedad civil, como es el caso de Relaciones. Y es también importante que las organizaciones sociales mexicanas sepan hacia dónde ir en todas las instancias de gobierno que existen. En el caso de salud, o en el caso aquí de la Secretaría, o de Gobernación, o cualquier otra secretaría que tiene el gobierno mexicano. Como parte del G20, México aporta con su liderazgo en la agenda global buenas prácticas para fortalecer la gobernanza y evitar crisis que afecten gravemente a los países. Con el propósito de fomentar el diálogo con actores no estatales e incluir sus puntos de vista en las discusiones y en la toma de decisiones, el G20 ha creado 7 grupos de afinidad, uno de los cuales es de sociedad civil, el Civil 20. A través de él, la sociedad civil organizada de México ha participado activamente en las reuniones del G20. Pues The Hunger Project, y mucho a través de la alianza con la que trabaja de Coalición de Acción Internacional para el Desarrollo, hemos participado en diferentes procesos de la política exterior. Uno de los que llevamos ya más de 5 años es en el tema del G20, ¿no? Cuando fue el G20 aquí en México, en Los Cabos, fue un espacio súper central para posicionar a la sociedad civil como un actor clave del G20. México, el gobierno mexicano, fue uno de los que propuso que hubiera un C20, ¿no? Así de aquí surgió la idea de no solo puede haber un espacio para el sector privado, o había labor, ¿no? El parte de las uniones, sino también que la sociedad civil estuviera al centro, ¿no? De los procesos del G20, y eso fue uno de los trabajos que hemos hecho, ¿no? Y ahorita pues siempre el gobierno mexicano ha apostado por continuar consolidando el papel de la sociedad civil en el G20, ¿no? Y en el tema de toda la política con la que trabaja.
Para nosotros la colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores ha sido un proceso que particularmente, voy a decir, se dio un mayor quiebre para tener acceso a lo global cuando se hizo el G20 aquí en México en el 2012, donde tuvimos ahí sí mucha oportunidad, al ser México el anfitrión, ¿no?, de poder participar de la voz, que la voz de la sociedad civil, no solo de la Ciudad de México, ¿no?, que ese es el reto, sino de las diferentes regiones, pudiéramos encontrar diálogo, mecanismo y luego podernos vincular con toda esta red global que ya existía trabajando desde el G7, ¿no?, ya en este proceso hacia el G20, con unas miradas de largo plazo, ¿no? Entonces ahí nosotros fuimos parte de la delegación mexicana, ahí todavía ni existía un Civil 20, ¿no? O sea, fue parte de lo que empujamos y que el gobierno mexicano hizo muy bien, o sea, abrió, acompañó, apoyó, y la sociedad civil mexicana pudo estar durante la cumbre, no exactamente, obviamente en el mismo espacio donde se llevan a cabo las negociaciones, pero en un espacio paralelo y en un espacio donde logramos un mecanismo de diálogo. A partir de entonces, y con todo lo que pensamos contrario a que Rusia era el siguiente país y que iba a cerrar el espacio de la sociedad civil, fue cuando ya se abrió oficialmente y por primera vez, o sea, resultado de México, un Civil 20. Entonces lo vemos como un logro de México, como un logro de la sociedad civil mexicana, haber hecho en lo internacional, y desde ahí cada vez hemos tenido un diálogo cercano con los Sherpas que han ido cambiando y donde hemos presentado nuestras posturas. Ahora, también en este proceso hemos visto que pues la complejidad, y hemos ido entendiendo de los tiempos, de las formas, de la parte de las finanzas con los grupos de trabajo de desarrollo, ¿no? Sin embargo, necesitamos, insisto, elevar el diálogo y que no solo sea como, bueno, a ver, me voy a sentar yo Sherpa y dígame qué y me lo llevo, ¿no? Sino también este proceso que hemos exigido de devolución, ¿no? Bueno, ¿qué dijo México allá? ¿Qué le respondieron? A nosotros traerlo acá a México y cómo lo vamos trabajando.